siempre tratamos de encontrar cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que no hayan visto. La verdad que este tema es apasionante. Como escuché así, mientras estaba ocupada acá, escuché que Marcelo decía, no es solamente la disposición de las sinagogas, sino que tiene como una decoración y un contexto cultural que nos identifica a los israelíes, que a lo mejor no tenemos idea de que tenemos estas características en nuestras sinagogas. Y tal vez nos sirve en alguna otra oportunidad para entrar en una sinagoga en otro lugar y tratar de entender por qué y cómo se hizo esa sinagoga. Así que nos pareció que era un tema diferente y apasionante, y para eso tenemos a la mejor, a la única. A la única. Sara Weissman es doctora en Historia y Teoría de las Artes de la Facultad de Filosofía y Letras, es especialista en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo, es arquitecta de la UBA, tiene una gran actuación en docencia en la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la materia electiva Significación del Espacio Urbano, profesora adjunta de la materia Historia 2 de la carrera de Arquitectura, es jefa de trabajos prácticos de teoría de la arquitectura en la carrera de arquitectura, jefa de trabajos prácticos de historia de la carrera de indumentaria, es investigadora categoría 4 del programa de incentivos de la Universidad de Buenos Aires, directora del proyecto SI, HIC 51. Sí, son proyectos que inventan sí. Ok. La dimensión simbólica de la arquitectura, la utilización de lo simbólico en la teoría proyectual. Es secretaria de investigaciones, integrante del equipo de investigación en el proyecto La historia de las distintas sedes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Y resolución, eso no lo entendí cuando leí. No, porque son los proyectos subasí, eso de las sedes de la Pero estaba interesante porque incluye la manzana de la luz. Justamente la Facultad de Arquitectura funcionaba ahí y nosotros estudiamos las sedes de la Muy Facultad de bien. Arquitectura. Eso que yo no entendía que era el título. Y eso de resolución es el proyecto. Es el título del proyecto. O sea, que es investigadora del proyecto Resolución de la Facultad. No, el proyecto es la sede de la arquitectura de la manzana de las luces. No, es la sede de la Facultad de Arquitectura. ¿Me dieron algo yo? No. La primera sede fue la manzana de las luces. Sí. Tiene varias publicaciones en medios especializados sobre temas investigados. El libro La arquitectura de las sinagogas de Buenos Aires, del 2011. Indumentaria y Cultura, Buenos Aires siglo XX, del 2012, las sinagogas de Buenos Aires ¿esto que es un es un artículo dentro de un libro. Las sinagogas de Buenos Aires, un artículo dentro del libro Difusión y Protección del Patrimonio Religioso en América Latina. Tiene artículos como Sinagoga de la Congregación Israelita, Patrimonio Argentino. Eso se salió muy clarito. Y las sinagogas de Buenos Aires en patrimonio religioso y arte litúrgico. Y tiene, por supuesto, la participación con trabajos en numerosos congresos. Y los dejo con ella, siempre ponemos sobre eso. Es puro título, no nos enriquecemos. Bueno, buenas noches. Bueno, ya Liliana dijo, yo soy Sara Weissman, y es un poco importante también mi apellido porque por parte de madre soy turca, por parte de padre soy rusa. Entonces pude, al hacer este trabajo sobre sinagogas, pude gozar de ambas cosas, ¿no? Tanto de la cultura ashkenazí, que fue la que más me influenció en mi juventud, como la cultura sefaradí, que vino por ahí un poco más tarde, de parte de mi familia materna. Esta charla yo la estaba pensando en dos partes. La primera parte, les voy a hablar de la generalidad de lo que es una sinagoga, aunque parezca mentira, y cómo se conformó la tipología arquitectónica de las sinagogas que tenemos en Buenos Aires. Primero, en general, las sinagogas, las
tipologías, o sea, los tipos de sinagoga que pude buscar, ya eso lo vamos a ver con las imágenes, ya lo vamos a entender bien, no los voy a apabullar con términos técnicos, así que en eso hay que quedarse tranquilo. Y la segunda parte sí, ya me voy a abocar a las 8 sinagogas sefaradíes que sí fueron estudiadas. Para hacer este estudio, tratándose de sinagoga, fue bastante complicado. Esto lo inicié en 99, 2000. Era imposible entrar en una sinagoga, imposible, si es que no tenía algún contacto. Por supuesto, sacar fotos de afuera, Dios nos libre y guarde. Cuando uno entraba en la página de la municipalidad, las fotos estaban fotografías prohibidas, con lo cual fue bastante complejo el estudio para poder hacerlo. No es que era complejo el estudio en sí mismo, sino el ingreso a la sinagoga. Tenía que tener los permisos de la sinagoga, que no me lo daban, y DAIA, que es la que se ocupa de la seguridad, teóricamente, de las instituciones judías, tampoco me lo daban. Así que pude arreglarme, y de todos modos, sí, todo por seguridad. El asunto fue que yo me manejé más con esquemas. Entonces lo que vamos a ver, por eso se los aclaro con antelación, de las sinagogas, yo le voy a mostrar los esquemas arquitectónicos, que igualmente se entiende cómo es la sinagoga, y además hay fotos, por supuesto, que ilustran, y si las conocen, mejor todavía. Yo trabajé sobre 20 sinagogas, 8 de las cuales son sefaradíes. Bueno, vamos a empezar a abocarnos al tema de lo que es una sinagoga. Prácticamente una sinagoga es un lugar de estudio. No es sagrada si el Aron HaKodesh no está en ella. Y la sinagoga convivió con el templo. Es decir, que una vez destruido el templo, lo único que nos quedó fue la sinagoga. Pero convivía, porque no todo el mundo podía ir a Jerusalén, al Beit HaMikdash. Entonces, todo el mundo entiende un poco de hebreo. Si no lo decimos en castellano, Beit HaMikdash, Jerusalén, eso andamos bien. En Yiddish no les voy a hablar porque no sé, así que no se preocupen por eso. Entonces, muchas sinagogas fueron hechas, fueron construidas alrededor de Israel, en lugares o dentro mismo de Israel, en lugares muy lejanos al Beit HaMikdash, muy lejanos a Jerusalén, con lo cual había que arbitrar de alguna manera para poder rezar. Y esa manera era justamente la sinagoga, para poder rezar y para poder estudiar principalmente la Torá. Lo que estamos viendo son algunas de las sinagogas, esta es Kfar Tilim, que es una de las sinagogas más antiguas, lo mismo la de Kfar Naum, que no están exactamente en Israel, sino lo que están más al norte. Por eso muchas veces vamos a ver que las sinagogas están orientadas diferente a cómo nos orientamos nosotros. Nosotros siempre miramos al este, pero en estos casos se puede orientar al sur, porque Jerusalén queda al sur y yo estoy al norte. Acá, concretamente, Jerusalén queda al sur. Por eso el norte está para un lado y la entrada a la sinagoga, a ver, acá teníamos, la entrada a las sinagogas es por el sur, por Jerusalén. Y estamos todavía con estas dos sinagogas en una etapa en que el Aron HaKodesh no estaba en forma permanente en la sinagoga. Entonces, ¿qué era lo que vamos a orientar a Jerusalén? Las puertas. ¿Y por qué las puertas? Porque por las puertas va a entrar la Torá. Entonces, lo que iba orientado al este van a ser las puertas. En este caso, ya es la de Arbel. En esta sinagoga, la que ven en la parte superior, que este es un esquema de la sinagoga, acá tenemos el esquema de la entrada y ya Jerusalén me queda digamos, lo que sería Jerusalén, donde esté orientado, que sería también un poco al noroeste, es ahí donde se va a ubicar el Aron HaKodesh. Entonces, estas son sinagogas que que se armaban y fue después de la destrucción del Beit HaMikdash. Pero el Aron HaKodesh únicamente entraba allí a Yom Kippur, el gran rabino, a ese lugar y nada más. Claro,
pero al destruirse el templo, porque esto ya es en el primer siglo, en el 70 de nuestra era fue destruido el templo y esto es posterior. Estas sinagogas son de los primeros siglos de nuestra era. Entonces ya tengo que tener un espacio para el Aron HaKodesh. Entonces ya lo que va orientado a Jerusalén es el sector del Aron HaKodesh. Cuando el Aron HaKodesh por algún motivo deja de estar en la sinagoga, esa sinagoga puede ser destruida. No antes. El único lugar sagrado como sitio, como espacio terreno, es Jerusalén. Es lo único que tenemos sagrado. Por eso que vamos a ver que muchas veces se destruyen sinagogas, pero en esas sinagogas ya no está el Aron HaKodesh, ya no hay comunidad, ya puede ser destruido. Aunque también en un libro muy interesante que es acerca de la sinagoga española, o sea, la sinagoga sefaradí por excelencia, dice que siempre se puede destruir una sinagoga siempre que el objetivo sea un objetivo mayor al de una sinagoga. ¿Y cuál es el objetivo mayor a una sinagoga? Una escuela. O sea que el estudio está por encima de la sinagoga. La sinagoga es el lugar principalmente para estudiar. Por extensión se reza en la sinagoga, por extensión tenemos el Aron HaKodesh y soy el hermano después de la destrucción del templo, en el lugar nuestro para el rezo. Bueno, las sinagogas que están abajo, una ya pertenece a las que no tenían el Aron HaKodesh, pero lo que es interesante es la disposición que tenían estas sinagogas, que es con los asientos rodeando el espacio. Es decir, que siempre como el concepto es de estudio, en la sinagoga lo que tiene que haber es un contacto entre el orador y sus alumnos. Por eso la sinagoga en general se prefiere que sea de manera centralizada. Bueno, estas son sinagogas también del tercer siglo, que son muy famosas, y ya en el tercer siglo, cuando, digamos que cuando en el tercer y cuarto siglo, que es cuando los doctores de la ley, en rigor de verdad, empiezan a escribir lo que es la Torá, lo que nosotros hoy conocemos como la Torá, en ese mismo momento es cuando aparece también esta sinagoga, Bet Alfa, con el Aron HaKodesh ya en el ábside. El ábside es este espacio semicircular que tienen muchas iglesias y también sinagogas nuestras. Y es un espacio reservado para lo más importante, para la vedette, digamos, del espacio. En nuestro caso es el Aron HaKodesh con las Torot. Ábside. Es una ábside. A, B larga, S. Término arquitectónico. Perdón, pero no tengo otra manera de decir, es una exedra, pero es el ábside. Y empiezan a aparecer algo muy interesante en las sinagogas, son los mosaicos. O sea que la manera de plantear con grafías y adornar la sinagoga. Que eso ya en algún momento, cuando hablemos de las decoraciones, vamos a entrar en esta polémica acerca de qué es el arte judío. Una preguntita. Sí. Las plantas de esas dos es igual a de las basílicas. Sí. ¿Quiénes fueron primeros? ¿Estos o las basílicas? Estamos en el siglo III, la basílica ya estaba hecha. Y además la basílica es un tema romano. O sea que viene de Roma. Pero Roma, estoy hablando de Roma en la prehistoria. Digamos, no en la prehistoria, estoy hablando de Roma antes de Cristo. Eso quise decir. Pero como esas digamos, incorporándose para los ortodoxos y todo lo demás. Seguro. Tiene que haber sido el primero. No, viene de los romanos. Viene de los romanos y además es toda una polémica, por eso dije que después lo íbamos a ver cuando veamos el tema del arte judío, que si existe realmente, si los judíos son artistas o no. Y de dónde se tomaron las cosas, y muchas veces tomaron prestado. El ábside no, los griegos no tenían ábside. Bueno, los mosaicos sí, pero no los ábsides. Los ábsides vienen más de Roma porque fueron los romanos lo que les gustaba,
doblar las cosas, como dicen algunos de los textos, o curvar. Por eso es de los romanos las bóvedas de cañón corrido, las cúpulas, eso es romano. No, las columnas también son griegas. Las columnas son griegas. Bien, y acá tenemos otro tipo de sinagoga, ya estamos en el siglo XIV, o sea, estamos saliendo de la Edad Media, ya en un periodo, para que nos ubiquemos, que sería terminando el gótico, o sea que ya en un estado ya más de urbanidad, en donde tenemos sinagogas bastante curiosas, que esto es lo que tiene de interesante, y es uno de los tipos arquitectónicos que no tenemos acá en Buenos Aires, que es la sinagoga de doble nave. Una cosa rarísima. ¿Qué significa doble nave? Vamos a ir un cachitito atrás, que en esta nos puede servir, por ejemplo, esta sinagoga. Veamos esta. Esto es una sinagoga de 3 naves. Eso significa que tengo un espacio central y 2 laterales. O sea que tengo columnas acá y columnas acá. Muchas iglesias y sinagogas también son así, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo las columnas las tengo en el medio y tengo el espacio dividido en 2? Estas son tipos que apareció durante el medioevo. Un tipo de sinagoga bastante particular. Yo, para no agrandar esta parte explicativa, para no aburrirlos, no traje fotografías de esto, pero es muy interesante verlo, cómo tiene toda una estructura gótica, porque estamos en el periodo, digamos, del siglo XIV, estamos por el 1300 y poco, y cómo en ese momento la estructura gótica era la arquitectura imperante en cualquier lugar europeo. Entonces, ¿cómo se armaban sinagogas? El gótico no implementa cúpulas, por ejemplo. Una de las cuestiones que no implementa la arquitectura gótica son las cúpulas, y las bóvedas de crucería, que son a través de arcos apuntados. La arquitectura gótica uno lo ve siempre así apuntado. ¿Por qué? Es una cuestión técnica. Es más fácil de sostenerse. Si yo lo tengo que hacer curvo, ¿y cómo sostengo los empujes de los costados? Es más difícil, ¿no? Primero hacerlo con un papel. Se van a dar cuenta que es más fácil apuntar que hacer un arco semicircular, digamos, ¿no? Que en realidad se llama arco de medio punto. Pero para no complicarles la vida, un semicírculo. Y llegamos a un tipo de sinagoga también bastante particular, que son de las sinagogas europeas, el tipo que apareció en Polonia, que es las sinagogas, también están las de madera, pero también la sinagoga con 4 columnas rodeando la bimá. ¿No? ¿Saben lo que es la bimá? Todos saben, ¿no? O sea que acá no tengo por qué explicar nada. La bimá es el espacio donde lee el rabino. La mesa es la tarima, porque la bimá concretamente es la tarima. Es el lugar donde uno se sube. Sobre eso hay una mesa y ahí van los rollos. Una vez que se abre el Aron HaKodesh, y que es para mí el momento más emocionante dentro de un servicio, cuando se abre el Aron HaKodesh y deja ahí ver a las Torot, el rabino saca una Torah y se pone a leer, eso ahí se pone a leer sobre la bimá. Y esto es importante que sepamos que es la bimá, porque justamente va a ser uno de los elementos, el Aron HaKodesh y la bimá, que va a definir cómo es el espacio sinagoga. Lo que tiene interesante esto son las 4 columnas alrededor de la bimá. Si ustedes recorren sinagogas acá en Buenos Aires, ¿cómo? Es un espacio baldaquino, no necesariamente, porque pueden ser las 4 columnas sin el techo. El baldaquino incluye como el baldaquino de San Pedro, ¿no? Los que fueron a Roma, por ahí fueron a San Pedro y lo han visto. Pero es el lugar, digamos, de custodia de la Torá también. Entonces esas 4 columnas son las 4 columnas que se colocan para custodiar ese espacio centralizado, que es donde va a ir a parar la Torá cuando sale del Aron HaKodesh. ¿Puede ser en Hungría, en Budapest? Sí, totalmente. Y las famosas sinagogas de madera también fueron construidas con 4, que son las que incendiaron durante la Segunda Guerra en Polonia, junto con los judíos adentro. Por eso se hicieron tan famosas después
estas famosas sinagogas eran bellísimas, todas construidas en madera. El recuerdo que nos queda es del Holocausto, justamente que estas sinagogas eran muy antiguas y una vez que los judíos estaban dentro las incendiaron. Y acá tenemos otro de los ejemplos que lo que me interesa rescatar es cómo se ubica el auditorio, que es alrededor y sobre las paredes más largas de la sinagoga, no de esta manera, sino justamente como si estuviéramos todos así, ¿no? Y en un sector va a estar el Aron HaKodesh y en otro sector la Bimá. La Bimá va a estar acá arriba y enfrentado va a estar el Aron HaKodesh. Esta es la sinagoga española, es una sinagoga sefaradí. Y acá vamos a hacer un resumen breve de los tipos, es lo que en arquitectura llamamos los tipos de sinagoga que han existido desde el siglo III hasta el siglo XIX, que es un poco lo que nosotros recibimos con retardo en Buenos Aires. Porque la primera arquitectura, o sea, primero hay que aclarar que la arquitectura que nosotros tenemos en Buenos Aires es prácticamente toda del siglo XX, la que tenemos en pie. Me van a decir, sí, pero Libertad se hizo en 1890. Sí, fantástico, pero ya no existe esa sinagoga. O la sinagoga de Rocha, pero no la tenemos, por lo menos disponible. Entonces tenemos toda tecnología del siglo XX y eso implica dos cosas. Primero, que tenemos sinagogas hechas en materiales modernos. Eso es hormigón armado o hierro. Y la segunda cuestión que hay que tener en cuenta, que siempre hubo actuación de profesional a cargo. O sea, que no fueron de generación espontánea. O sea, no fue una cosa del constructor que va y la construye. Siempre hubo una ayuda profesional. Conozcamos al arquitecto o no. Porque algunos no pude descubrir quién fue el arquitecto porque las sinagogas en general no guardan registros. Se guardan registros de todos los que donaron el dinero. Pero ¿quién la hizo? Nosotros estamos fuera de todo discurso. Así que, bueno, entonces tenemos la sinagoga cuando el Aron HaKodesh había que llevarlo, y acá ya cuando el Aron HaKodesh ya empezó a estar dentro, cuando la Bimá se encuentra en el centro, otro caso de doble nave, la Bimá también en el centro, otro caso de sinagogas muy pequeñas, en donde no tengo columnas muy intermedias porque la sinagoga es mínima, la Bimá en el medio, de las 4 columnas, con la Bimá en el medio y el Aron HaKodesh siempre desplazado hacia el este. La sinagoga española, que acabamos de ver, que es otro de los tipos, nosotros tampoco tenemos de este, pero tenemos este y tenemos este tipo, que es la sinagoga del siglo XIX. En esto hay que hacer una aclaración importante, que ya hacia el siglo XVIII tenemos lo que llamamos la emancipación. La Escalá. Todo el mundo sabe lo que fue la Escalá, el iluminismo. El iluminismo en general, ¿no? En toda Europa. O sea, a partir de 1755, en que Diderot se le ocurrió empezar con sus ideas de la racionalidad y a escribir la enciclopedia, todo lo que va a llevar a cabo para la Revolución Francesa va a ser justamente estas nuevas ideas del iluminismo. El iluminismo para la religión judía trajo como consecuencia la emancipación. Hasta el siglo XIX las sinagogas eran invisibles. No podían tener una altura mayor que una iglesia, no podían sobresalir. Era preferible que no tuvieran una fachada vistosa. O sea que si uno mira, por ejemplo, Duroropos, o mira alguna sinagoga, uno de afuera la ve y como que no sabemos si es una sinagoga o qué es. Porque no teníamos cabida los judíos dentro de lo que eran las comunidades europeas. Con la emancipación se empezaron así a tener visibilidad, por eso los antecedentes que nosotros vamos a recoger de nuestras sinagogas van a ser antecedentes europeos o de Siria o de Alepo, pero con influencias europeas. Primero porque no todos los arquitectos que construyeron acá fueron judíos, en realidad muy pocos fueron judíos. Entonces había que recurrir a los arquitectos locales. Y muchas veces los arquitectos locales tampoco eran muy locales porque venían de Italia. Entonces van a estar influenciados
por una arquitectura imperante en el mundo en el siglo XIX. La sinagoga reformista, para lo que fue la Escalá, que no es el reformismo de los 60, sino el reformismo del siglo XVIII, en que se separaron los que fueron realmente reformistas, o lo que nosotros llamamos acá en Argentina, los conservadores y los ortodoxos. Los ortodoxos, por supuesto, que se negaron a este tipo de sinagogas donde la Binah ya se aproxima a la Arona Kodesh y donde tiene una estructura prácticamente basilical. La estructura basilical implica eso, una nave central y dos laterales. Es un poco más complejo porque se ve en un plano tridimensional, cuando uno lo ve en el espacio, en realidad los espacios estos de costado normalmente son más bajos y el espacio central es más alto. Eso implica que es direccional hacia un punto. Cuando nosotros, digamos, lo más parecido a una sinagoga es una mezquita y no una iglesia del siglo XIX. Porque esa es nuestra forma de enseñar y es nuestra forma más ortodoxa de hacer el culto judío. Cuando yo trabajé en esto, una de las preocupaciones fundamentales fue la diferenciación entre Ashkenazim y Sefaradí, porque en nuestro país se da con bastante frecuencia. ¿Quién habló de Hungría por ahí? Cuando estuve en Budapest, justamente, esto les cuento un chisme, cuando estuve en Budapest yo quise ir a hablar, porque yo justo había editado el libro, qué sé yo, quise ir a hablar con alguien de que era la Federación de Comunidades Judías de Budapest. Bueno, me mandaron a hablar con la directora, por suerte sabía hebreo, la directora y pude explayarme, pero yo sé más hebreo que inglés, entonces le pude contar un poco de qué se trataba el libro, y en un momento ella me dice, y qué sé yo tal vez soy sefaradí. Y nosotros no tenemos ese problema. Yo digo, mi mamá era turca, mi papá era ruso, ustedes saben perfectamente de dónde vienen y hacia dónde van, pero en Europa esta división se ve que no es tan notoria, pero en nosotros sí, es muy notoria y depende la arquitectura de las sinagogas del origen de los fundadores. Por eso esta diferenciación. Pero lo de Budapest tiene después otra sinagoga sefaradí. La gran sinagoga de Budapest. Es que no se sabe realmente si son sefaradí o no. También está la de aquella Rumbach, que es una sinagoga destruida durante la Guerra Mundial, que es morisca. No solamente uno la ve sefaradí, es morisca. Es bellísima, la están reconstruyendo, pero no hay certeza de que sea realmente sefaradí. Entonces, cuando a mí la directora me dijo eso, yo dije, caramba, entonces no lo tienen tan dividido. A la sonda, nosotros sí, a nosotros no nos quedan dudas de qué origen somos. Pero cuando ya está más diluido parece un poco que sí. Con lo cual, cobraba un poco de importancia hacer esta diferenciación, porque aparte a mí lo que me interesaba en la arquitectura era el origen de los fundadores, porque según el origen era el resultado arquitectónico. Ese fue, digamos, el primer interés que tuvo. Sí. ¿Quieres que vaya para atrás? Ah. La separación de hombres, bueno, son una sinagoga, Ajá. pero no importa. La separación de hombres y mujeres dentro de la sinagoga, históricamente, ¿se veía en la planta o A veces sí. no entraban las mujeres? De eso se trata. Tenemos ejemplitos. No me quiero adelantar. Yo voy a citar una cosa, no importa, nadie sabe de qué estoy hablando. En la sinagoga que yo estaba, yo dije que no cumplía el código de altura. ¿Vos sos arquitecta también? Sí, Ah. sector donde estaban las mujeres. Digamos la altura mínima. La altura mínima. ¿Dónde es acá en Buenos Aires la...? Sí. Y me dijeron, para las mujeres no les importa. Ah, bien, era ortodoxa. No sé si quedó claro, sí. Jabat Lubavitch hace lo mismo. No es separadí únicamente. No, por eso no digo nada. En realidad, arquitectónicamente, si no tiene 2,40 metros no puede haber gente ahí. No daba. No.
Yo también tuve una historia similar y me dieron gratis una comida, gracias a Dios. Me devolvieron la plata por decir una cosa así. Pero me había dado mucha rabia. Entonces no fue la única. No, yo lo hice hace bastantes años ya. La división de hombres y mujeres viene justamente de este dibujito tan bonito que tenemos acá, que, ¿saben qué es esto? Es el dibujo del Templo de Jerusalén. Por definición arquitectónica, el templo, por ser único, no genera tipologías. Para hablar del tipo arquitectónico, necesito una cantidad de ejemplos que me lleven a un resultado de decir, bueno, hay muchas sinagogas construidas de esta manera, con lo cual tengo el tipo. El templo fue uno solo. Por definición, no genera tipología. Sin embargo, el templo de Jerusalén tiene muchos elementos que se han recogido en la sinagoga. Primero hay una prohibición, pero esto sí se cumple a como dé lugar, que es repetir los elementos del templo en la sinagoga. En realidad los que no son ortodoxos lo repiten, ¿no? Por ejemplo, la menorá. La menorá, como menorá, se puede repetir en dibujos. Dibujos, tapices, cuadros, murales, pero no para usarlo, porque la única menorá era la menorá de Jerusalén. Entonces van a ver que muchas veces, y eso lo vamos a ver en la parte de decoraciones, muchas veces la que más lo tienen son las sinagogas sefaradíes, son el candelabro de 6 velas. En el medio hay un Maguen David, o en el medio es diferente. La Hanukkah tampoco es de 9, la Hanukkah es de 8. No se pueden repetir los elementos que hubo en el templo. Pero sí se repiten algunas cuestiones que son no arquitectónicas, pero sí conceptuales. Cuando yo empecé con este trabajo, dije, bueno, pero ¿hay algún código, hay alguna normativa para hacer una sinagoga? Si bien en el siglo XIX, ya en Francia, se había implementado este tema, uno de los últimos tratadistas había dicho que la sinagoga era parecida a los templos evangélicos, o sea, los que son protestantes. Y esa era su argumentación, y su tipo de sinagoga era el tipo de sinagoga según los protestantes. Era igualito. Igualito, no tiene imágenes, es igualito. Una sinagoga es eso. Señor, la sinagoga no es eso. No sé si era antisemita o no el hombre, pero la sinagoga no es eso. Pero se repiten cosas porque cuando uno va a buscar la fuente es la Torá misma. Y si no es la Torá, es el Talmud. Entonces, nosotros tenemos en las sinagogas algunos argumentos que son fundamentales. Primero, no se entra a la sinagoga de una. A la sinagoga se entra a través de espacios sucesivos, como era en el templo de Jerusalén. Para llegar, que está bien que acá entraban los Kohanim, donde estaba el Arca de la Alianza. Pero a la sinagoga no se llega desde la calle. Primero uno viene, según dicen algunos rabinos, uno viene con toda la locura de todo el día, y cuando uno se va a meter a la sinagoga no puede meterse con todo el estrés y con todas las locuras que uno trae. Esos espacios permiten que cuando uno llega al lugar, llegue más calmado. Entonces vamos a ver que en todas las sinagogas tenemos espacios previos. Eso se cumple, como se cumple en el templo. Otra de las cosas, los altares. Existía el altar de los perfumes y el altar de los sacrificios. No tenemos sacrificios. Perfumes podemos tener, pero no sacrificios. Y eso fue reemplazado por oración, por brajot o filot, que reemplazan esos elementos. Las mujeres estaban afuera. Hay un sector acá que son para mujeres. Las mujeres no entraban a la iglesia. Hay un sector de mujeres y un sector de pueblo, porque no entraban todos tampoco. Entraban pueblo, levitas, kohanim. Eran los grandes sacerdotes que eran los que podían entrar en el templo de Jerusalén. Resumiendo, tenemos un momento en que la orientación va a ser de las puertas hacia Jerusalén
del Arona Kodesh hacia Jerusalén. Y estos son los dos momentos de orientación. Esta es la orientación que deberíamos tener. Nosotros tenemos muchas dificultades en un país de la diáspora. Primero, que compramos el terreno que podemos comprar. Sí. Cuando vos te referís a la Arona Kodesh, Sí. en la Arona Kodesh que únicamente entraba el día de Kippur, entraba el rabino y nadie Sí. más, y nunca podía entrar nadie. No. Lo que yo tengo entendido es que la Arona Kodesh entraba cuando había algún tipo de servicio, que era cuando la sinagoga estaba funcionando lejos de Jerusalén. O sea, con una lejanía tal que había que llevar los textos o lo que se tenía, lo que emulaba lo que sería el Arca de la Alianza, que estaba en el templo. Pero estoy muy lejos del templo, no puedo llegar al templo. Entonces, ¿cómo puedo celebrar un Pesaj? ¿Cómo puedo celebrar alguna de las festividades? Si no tengo un lugar de estudio, entonces se traía el Arona Kodesh, que eran los libros sagrados, y ese estaba en guarda del rabino. Entonces eso entraba a la sinagoga. En otro momento, con la destrucción del templo, el Arona Kodesh ya queda permanentemente dentro de la sinagoga. Ya estamos hablando después del siglo IV, cuando ya los doctores de la ley escriben los libros, que ya se empiezan, ya hay escribas. Entonces, ¿por qué le ataban una soga en la tierra? Porque si él llegaba a morirse dentro, le pasaba un desmadre, no podía entrar nadie y lo tiraban nosotros. Yo eso no se lo puedo responder. No sé, yo no encontré documentos de eso, pero deben ser esas cuestiones orales que se van transmitiendo. Por lo menos la abuela te contaba. Pero son cuestiones que yo no las descarto, porque son de la crónica oral, y la historia oral es tan importante como la historia escrita. Entonces no lo descarto, no lo escuché, pero no lo descarto. Bueno, y estas son las sinagogas que yo creo que no se ve un pepino. ¿Ustedes ven algo ahí? Bueno, pero yo les leo. Asociación de la Comunidad Israelita Sefaradí. Así se llama, Asisba. ¿Qué es Asisba? A ver. Camargo. Para nosotros, Camargo. Y acá lo que hay son algunos datos que, para ubicarnos, queda en Villa Crespo, se construyó en el año 54, y su arquitecto fue el arquitecto Alfredo, que en realidad es ingeniero. Ingeniero Alfredo, creo que era ingeniero y arquitecto, o arquitecto Abulafia, sefaradí y oriundo de Turquía en su generación, por eso era la comunidad de mi mamá. Sí, pero Abulafia me parece que son unos cuantos. Sí, hay mucho. Pues conocí al hijo de él, que también es arquitecto, y a la hija, que también era arquitecta. O sea que es toda una generación de Abulafias. Y en su momento fue ortodoxo. O sea, hoy es ortodoxo. En realidad, cuando mi mamá le hicieron el mendado de mis... Bueno, mendado, acá no sé si hay gente que sabe lo que es un mendado. Que ese mendado es leer, según me comentó Marcelo recién. Y nosotros decimos mendado cuando se hace la ceremonia, ¿no? El darush de los que fallecen. Y de mis abuelos se hizo un camargo, de mis abuelos turcos, pues eran de Turquía, mi abuela de Estambul, mi abuelo de Edirne, se conocieron en el barco, y así vinieron a la Argentina, y se hizo en Camargo. Camargo en esa época no era ortodoxo, hoy es ortodoxo. Asociación Sefaradí de la Unión Israelita Sefaradí Luz Eterna, Ortogra, de la calle Bransen. Y el arquitecto fue Cayetano Valentina. Ya la vamos a ver. Estas son las que vamos a ver, así que no desesperemos, estas son las que vamos a ver. Sefaradí, Damasenos, ortodoxo. Congregación Israelita Latina, que en realidad se llama Betel, aunque no lo queramos creer. La sinagoga se llama Betel Piedras. La sinagoga de la calle Piedras, marroquíes. Y el arquitecto fue Tartaglia, y la orientación es conservadora. Bueno, cuando se abre es conservadora, porque en realidad me la tuvieron que abrir para que yo pueda entrar. Porque funciona ahora en... Sí, funciona en Yamim Noraim, me parece. ¿Saben lo que es Yamim Noraim? Las altas fiestas.
Bueno, congregación Yesotadá, Alepinos, de la calle Lavalle, ¿no? En el 11, Balvanera Norte. Sí, esto lo hizo Sirling, el arquitecto, el ingeniero Sirling, sefaradí, Alepo, son el origen, y es ortodoxo, muy ortodoxo, tan ortodoxo que no me dejaron sacar la foto del exterior, ni de la terraza, y tuve que usar, por eso en algunos casos le voy a pedir disculpas porque no son fotos mías, son fotos de archivo, porque yo no las pude tomar, son fotos que no me dejaron tomar. Después tenemos el Centro Comunitario Shalom, de Olleros, que acá dice todavía conservador y ahora me dijeron que se hizo ortodoxo. O sea que eso de ortodoxia o no ortodoxia parece que para nosotros, en los europeos tienen muy dividida la cosa de lo que es reformista y ortodoxo. Nosotros no podemos decir lo mismo. Sí. Conservador, para mí no es reformista. No, pero ellos, lo que nosotros llamamos conservadores, es lo que ellos llaman reformistas. Porque el ortodoxo que llama reformista. no, ellos se refieren a la reforma del siglo XVIII, con lo cual lo que nosotros llamamos conservador son los reformistas de ellos. Después tenemos la Asociación Israelita Sefaradí Agudat Dodim, Avellaneda, que es ortodoxa. Acá no tengo atribución de arquitecto, Shalom la hizo José Levich, que ya vamos a hablar en particular de cada una de estas sinagogas. La última va a ser justamente Shalom, porque es bastante particular. Sucat David, pero Sucat David de la calle Tucumán, no el pasito. Es de Damasco. No, perdón, Alepo, se me fue el reloj, Alepo. Es ortodoxo y eso la hizo, bueno, un amigo que es Hugo Salama, que está en el 11 también. Y Puertas de Sion, Helguera, la de la calle Helguera, que está en Flores, que tampoco tengo la atribución del arquitecto, no significa que no hubo, sino que yo no la tengo. Sefaradí son de Alepo también y son ortodoxos. Esto era para que ustedes tuvieran un listado y en realidad una de las cosas que quería comentar, que ustedes saben que la comunidad ashkenazí es mucho mayor que la sefaradí, mucho mayor. Ahora, si uno ve el listado general de las 90 sinagogas, yo listé cerca de 60 y pico, porque hay muchas que en realidad son sinagogas, pero son sinagogas de escuela, que son las que yo no listé, en general muy pocas son que además tienen la escuela, pero yo sé que Talpiot tiene una sinagoga dentro porque yo la vi construir mientras yo era estudiante de Talpiot. Y hay muchas que son muy chiquititas, hay algunas hasta familiares, ¿no? Que le pertenecen a una persona y que van miembros de una familia. Esas no están listadas y ahí entran dentro de 90 sinagogas en Capital Federal. ¿Sí? Sí, de Avellaneda. Esa no porque es una yeshiva en realidad. Sí, está el templo, pero su generación es de yeshiva, no está generada como sinagoga en sí misma. Para que haya una sinagoga necesita una Arona Kodesh y 10 personas. Ahí ya tengo una sinagoga. Hay un montón que no nombré, porque pude entrar en algunas. Esto ya fue un logro entrar en 8. Sí. Sí. ¿Está al fondo de un edificio? ¿En una planta baja? Es una planta baja, todo el edificio. Sí. Eso me la comentó un primo mío. Perdón. Yo listé 60 y pico de sinagogas y pude trabajar sobre 20. Así que no es tan fácil trabajar con las sinagogas, se los puedo asegurar. Quería preguntar que hay 16 templos en Belgrano. Por eso, solamente en Belgrano. Este estudio llegó hasta 2008, más o menos, que fue cuando yo ya dije basta y me pongo a escribir. Y que fue cuando terminé de recabar información. Y cuando empecé a ver la cantidad dentro de esas 65, 68 sinagogas, que eran sinagogas que estaban como ya reconocidas como sinagogas, no las chiquititas, no las que están
dentro de una escuela, o las que se hicieron después, o sea, primero la escuela y después la sinagoga. Hay algunas que tienen escuela o que tienen, digamos, otro entorno, pero la sinagoga funciona como sinagoga más allá de la escuela. En Talpiot funciona, por ejemplo, pero uno tiene que ser Ordene Akiva o ser parte de Talpiot, si no, no se puede entrar a la sinagoga así como así. Pero en otras sí, por ejemplo en Betel, yo iba a Betel, pero no necesitaba ser de la escuela de Betel. Betel tiene entidad como sinagoga per se. Entonces, esas son las que yo listé, que fueron cerca de 65. De esos 65, a pesar que la comunidad sefaradí, por ser así, digamos, con toda la rabia, un 25% de los judíos de Buenos Aires, la cantidad de sinagogas es más o menos parecida entre Ashkenazim y sefaradí. O sea que no es poca cosa lo de la sinagoga sefaradí, y además tienen una riqueza diferente, y eso es lo más rico que tiene, que de la sinagoga, digamos que la diferencia bastante de la sinagoga Ashkenazí, y con momentos hasta, para mi gusto, bastante más bellas. Por el tipo de materiales que usan y por el tipo de decoraciones que se usa dentro de la sinagoga sefaradí, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Porque también hubo, a partir de los años 50, primero que ya tenemos arquitectos argentinos. Segundo, que no podemos soslayar las influencias de la arquitectura imperante en el mundo. Y los arquitectos se van a adecuar a eso a la hora de hacer sinagogas también. Entonces la riqueza mayor que vamos a ver de más decoración la tenemos en la primera mitad. Hay una muy importante acá en Belgrano, Ciudad de La Paz y Monroy. Sí, preciosa. Sí, que está en Ciudad de La Paz 2555. Sí. Esa la tengo listada. Pero me atendieron tan mal, la verdad. No sé, cuando yo entré, ni siquiera me prendí una luz para que pueda sacar la foto. ¿Qué te puedo explicar? Bueno, ya pasó. Lo más importante dentro de una sinagoga es la ubicación de la bimá y del Aron HaKodesh. Disculpen un segundo. La bimá y el Aron HaKodesh es lo que define de alguna manera cómo va a ser el funcionamiento de ese espacio. Es decir, cuando yo me empecé a fijar en cómo se distribuían los elementos dentro de la sinagoga, eso lo determinaban la ubicación de estos dos elementos fundamentales dentro de la sinagoga. Son los elementos principales. Yo necesito, a como dé lugar, una bimá para poder leer la Torá. Porque si vamos al concepto de sinagoga, la sinagoga, lugar de estudio, yo necesito leer lo más importante que tiene la sinagoga, que es la Torá. Y el lugar donde la guardo. Entonces, estos dos elementos son los que van a definir el espacio sinagogal y son los que van a cargar con la mayor parte de la decoración dentro de una sinagoga. Bueno, acá vemos una cantidad de esquemitas, muy bonitos ellos, de parte de las sinagogas que tenemos en Buenos Aires. Estas sinagogas no todas son, estas son más bien sinagogas ashkenazíes, puede haber algunas sefaradí, les empiezo a enumerar. La primera que tenemos es la del tipo basilical, Libertad. La segunda es Paso. Libertad, que en realidad se llama SIRA, que es Congregación Israelita de la República Argentina. Ese es el nombre real de Libertad. Porque nosotros lo conocemos más por la calle que por otra cosa. Paso se llama Gran Templo Paso, que está sobre Paso. Por eso, el que está más allá, le decimos Pasito, que ahora ya funciona también en Tucumán, y digamos en la calle de Tucumán. Acá tenemos Don Hadash, Murillo. Doctor Yarcho, ¿no? Esta fue una sinagoga que también ashkenazí, construida y ahora tomada por
encima hicieron un desastre dentro de la sinagoga, y se llama Jabad Almagro, pero yo preferí ponerle Dr. Yarcho, primero porque soy de padre entrerriano, y segundo porque el Dr. Yarcho fue un médico que trabajó en las colonias cuando los judíos vinieron de Europa. Entonces preferí llamarlo Dr. Yarcho. Lavalle, también Lavalle, pero Lavalle es 1900. Exactamente. Medrano. Después tenemos a Giesler. Porque el terreno es raro y es ahí donde nos vamos a encontrar con que los terrenos son los que se pueden comprar. Es también Ashkenazí, así lo vemos para que veamos la distribución y nada más, porque no nos vamos a detener en la sinagoga Ashkenazí. A Silva, Piedras. Frente a esta distribución tengo que ponerlo a Silva, porque a Silva es muy finita y larga. Ya nos vamos a detener en la Silva, así que hay que tener un poquito de paciencia. Después tenemos a Beit Abraham, Antesana. ¿No? Así lo entendemos mejor, pero se llama Beit Abraham. Ortodoxa, pero Ashkenazí. Y tenemos el templo de Bnei Tikva, que es también de origen alemán y está muy cerca de acá, que es de la calle Vidal. Ahora vamos a ver qué sucede con la sinagoga sefaradí. ¿Estaba en escala eso de recién? Sí, estaba todo en escala, o sea que la idea era ponerlo en la misma escala para que se vean las diferencias entre una sinagoga y otra. Cuál era más grande, cuál es más chica, están todas en la misma escala, con lo cual ahí podemos ver cuál era más chiquitita y cuál es más grande. Sinagogas sefaradíes. La sinagoga sefaradí, la primera que encontramos es a Silva, que según cuando yo fui, y bueno, ahora que es ortodoxa también, que es Camargo. Esta es Helguera, con vocación de sinagoga longitudinalizada, o sea que direccionada hacia la Arona Kodesh, pero la Bimá nunca la ponen cerca de la Arona Kodesh, siempre está desplazada, siempre está en el medio. Vamos a ver por qué. Shalom. Que, bueno, estábamos hablando con Marcelo el otro día justamente sobre Shalom, y me decía, pero me parece que antes tampoco era así. Bueno, cuando yo la conocí ya era así, y estaban los asientos puestos de esta manera con esta distribución. O sea, yo no sé si se ve mucho, se ve bastante. Pero en el plano, digamos, en las fotos originales, por eso la vamos a dejar para el final, Shalom. Shalom fue una de las sinagogas construidas por un arquitecto conocido, porque nosotros no lo conocemos, o sea, son arquitectos que hicieron una sinagoga, pero eran ilustres desconocidos para lo que es la comunidad arquitectónica y lo que uno conoce de esos años dentro de lo que fue la arquitectura argentina. Pero la figura de Koselevich, ¿no? Koselevich se destacó. Yo estuve en el estudio de la hija de Koselevich, y justamente me comentaba cuestiones del Comega. Fue uno de los que construyeron el edificio Comega. Entonces, como se destacó, fue una de las sinagogas publicadas. Lo mismo que Libertad. Libertad también fue publicada. Que tuve serias discusiones con el que era en ese entonces presidente del Templo de Libertad, que digo, ¿sabe qué? No se preocupe, si usted no me quiere dar planos, si no quiere que saque fotos, fue una época muy embromada, no me permitían absolutamente nada. Digo, yo igualmente esto está publicado del año 34, no sé para qué se hace tanto problema usted. Le digo, en el año 34 ya se publicó, las revistas están en la facultad, así que no se haga problema, yo saco los planos de allí. ¿No? Y hoy en día, no se rindió. Ahora en la gestión de ahora, porque es conservador, después pude entrar, sacar fotos de todos los rincones de Libertad. O sea que fue un momento, ¿no?, de una presidencia. Porque el que manda no es el rabino, en una sinagoga no es el presidente de la sinagoga. Entonces comentábamos con Marcelo justamente esto, y es verdad, en las fotos originales están todos los asientos orientados hacia el Arona Kodesh, que se encuentra justamente aquí, ¿no es así? Y digamos que tiene una arquitectura bastante particular, por eso lo dejamos para el final, para hablar de la arquitectura de Shalom y su arquitecto, el Alfredo Koselevich. Bueno, acá tenemos a Agudat Dodim, también ortodoxa, y donde la Bimá también está en el medio, aunque es móvil.
En algunos casos la bimá va a ser móvil y en otro caso va a ser fija, es decir, construida con material, ¿no? Y en otros casos no, porque los casamientos se suele desplazar y acá es móvil. Lo que pasa es que acá no es ortodoxa tampoco. Y la última sinagoga, que es bellísima, es la sinagoga, no es la última, la sinagoga Yesotadá, que es bastante particular esta sinagoga. Ya la vamos a ver. Yesotadá, perdón, la Valle y la Rea, entre la Rea y Buenaga. A la vuelta de mi casa estaba. Ya vamos a ver con fotitos, ya lo vamos a tener bonito eso. Y después otras dos sinagogas que son absolutamente centralizadas, cuadradas, que es la sinagoga corporal, que es esta, y la sinagoga nueva, hecha por el arquitecto Salama, Sucat David, que son absolutamente cuadradas. Esto significa que la relación entre un lado y el otro son uno. ¿Cuál? Sucat David. Esta está sobre Tucumán y Corredor. La otra está en Bransen 1444. Bien, Ezrat Nashim, gran elemento que también define el espacio de la sinagoga. ¿Saben lo que es Ezrat Nashim, no es cierto? El espacio para nosotras, para las mujeres. Bueno, en la sinagoga de paso y de libertad, obviamente es todo un balconeo que lo que hace es generar, cuando uno lo mira, que es lo que les decía antes, ese espacio es más bajo abajo. Entonces, marca concretamente que el espacio sea dirigido hacia un punto. Y en el caso de paso ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué sucede en otras sinagogas? Bueno, esto es más de lo mismo porque es la sinagoga Ashkenazí. El terreno es de esa forma. Sí, no, esas son las formas del terreno, sí, es lo que se consigue. ¿No? Eso, lamentablemente, ese es el problema que tenemos. Por eso la orientación al este, por eso también está la orientación, se hace lo que se puede. O sea, nosotros hacemos lo que podemos, porque no siempre podemos contar, salvo en el caso de Amijay, que es una de las últimas sinagogas que se hizo acá en Capital, que era un terreno enorme, con mucho dinero de por medio, en donde se podía orientar la sinagoga para donde uno quisiera, pero en el resto era con donaciones, que es algo que vamos a ver también con Shalom, cómo se hacían las donaciones dentro de una sinagoga y que era un sacrificio absolutamente todo. Entonces había cosas que a la vez había que sacrificar. Y mandaba el terreno. Ahora, ¿qué sucede en la sinagoga sefaradí? ¿Dónde está el Ezrat Nashim? Lo tienen en amarillito. Normalmente está atrás, en el acceso, o sea, de donde uno entra a la sinagoga. ¿Y qué genera eso arquitectónicamente hablando? Fíjense en este dibujito de acá. Acá tengo un palco, tal cual. Acá tengo el Ezrat Nashim, ¿no es así? Y acá tengo, esto mírenlo en altura, ¿no? Y acá tengo a las mujeres ahí paradas o sentadas, no importa. Y miren el espacio que me queda. El espacio que me queda dibujado en el espacio empieza a tomar características no de 2,1, que puede ser un rectángulo, sino de una dimensión ya más cercana al 1,5, es decir, más cercanas a lo que es un cuadrado. O sea que en la sinagoga sefaradí, que es lo que más nos interesa saber, es que se entiende al espacio de centralidad, que eso coincide con la ortodoxia, pero también en la sinagoga sefaradí es como una vocación, porque sea o no ortodoxa la sinagoga, la Ezrat Nashim está siempre en un lado corto y a modo de balconeo. Entonces, algo que esa es una de las cosas que les quería mostrar. Y justamente en los ejemplos, salvo en la sinagoga, acá se da lo mismo. En el caso de Bransen, en realidad no tenemos ese problema porque las chicas estamos de este lado, de costado. Pero fíjense esta sinagoga construida, la última, construida en el año 97. Ya no hablemos de la sinagoga de principios de siglo, hablemos de la sinagoga de ayer a la tarde. De todos modos, la sinagoga es ortodoxa. Y el arquitecto
decidió, como la sinagoga era ortodoxa, hacer una forma centralizada, y fue justamente con el que discutimos esto, que lo más cercano a una sinagoga es una mezquita y no una iglesia protestante. Y acá tenemos Yesod Hadat, que si bien tiene alrededor una pequeña Ezrat Nashim, porque en realidad es muy angosta, miren dónde está la Binah. Y está fija, porque está construida con material y revestida en mármol, o granito, en realidad es granito. O sea que es totalmente centralizada, y además del discurso de su rabino. El rabino, cuando yo fui, creo que es el rabino Blin, estaba en ese momento, cuando la fui a ver, me dijo, sí, esto está hecho de modo ortodoxo, como corresponde. Bueno, no, todo está fijo, pero esas fueron las palabras ortodoxo, como Blin, una cosa así. Sí, son dos hermanos, muchachas. Y era un muchacho joven, en realidad, que me dejó sola, me dijo, bueno, arréglese, no me saque fotos ni de afuera ni de la terraza, me voy a buscar a mi hijo que venía de Israel, pues, ¿no? Entonces saqué las fotos. Bueno, y acá tenemos, las sinagogas van a ver algunas que son muy rosadas, muy rosa, que son estas, y otras que tienen un color más híbrido, que son las que sí pero no, o sea que se tiende a la centralidad, pero también se pueden longitudinalizar. Y, o sea que acá tenemos tres que son totalmente rosaditas, ¿no? Que son las concretamente centralizadas. Y las otras que se pueden longitudinalizar, es decir, que a la primera de cambio la misma es móvil, yo la saco del lugar, y estas son todas las sefaradíes, las que tenemos listadas y sobre las que vamos a charlar. Y tenemos la pobre Asilva, terreno que me quedó allí. Entonces acá tenemos una visión de lo que estábamos diciendo antes, que este Shalom, ya vamos a detenernos con precisión en cada una de ellas, les voy a contar cuándo fue construida, esto y lo otro. Este es Shalom, esta es Camargo. No, estaba el nombre. Y ahora nos vamos a ir a ver un poco lo que hablábamos antes, cuál es que acá empezamos sí, a diferenciar la sinagoga sefaradí de la Ashkenazí, cuál es el estilo que vamos a construir. Primero veamos de dónde venimos, porque en realidad se construye según los estilos europeos. No podemos imaginar que venimos o de Europa o de Alepo, digamos, o de Turquía, digamos, de Alepo o Damasco, o sea, de Siria o de Turquía, o algunos habrán venido de Egipto, otros de Jerusalén inclusive, pero vamos a tener esos estilos. Entonces tuvimos que recurrir a cuáles son los estilos europeos. Y acá elegí dos, uno de la sinagoga sefaradí, por excelencia, o sea que tiene motivos sefaradíes, y de una sinagoga también ashkenazí. Una está en París, la otra en Praga. Y hay un libro muy interesante que es del de Karol Krinsky, que es un libro bueno, de arquitectura sinagogal, y ella dice que justamente cuando se tuvieron que hacer las sinagogas, ya en el siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿cuáles eran los estilos que se iban a utilizar? Y tenemos el neorrománico y todas las tendencias islámicas. O sea, el neorrománico va a ser lo que va a utilizar más la comunidad ashkenazí. Ahora, de las tendencias islámicas va a ser la comunidad sefaradí. Entonces vamos a tener cúpulas, vamos a tener arcos de herradura y vamos a tener elementos que son absolutamente islámicos. Otra vez la pregunta, ¿existe un arte judío? Y vamos a tener que ver si lo podemos responder o no a eso. Entonces, ¿con qué estilo se construye en Buenos Aires? Una sinagoga, que tenemos el listado de las 20 sinagogas, que no las voy a poner a leer porque les voy a aburrir mucho y además se ve muy poquito. Que esto, digamos, el objetivo que tenía esta planilla es que están puestas en el orden según su construcción. Es decir, la primera, la que hemos hecha en 1919, que es la de la calle Piedras, y la última es la de Arribeños, en 2004, que es Amijay, que son las sinagogas hechas en Capital Federal, que yo pude entrar, sacar fotos
No intenten leer porque se va a ver muy poco. Si quieren le doy yo el listado. 1919 es la que podemos ver, la de piedras, de origen marroquí. La de Arribeños, 2004. ¿Y la de Camargo cuándo se construyó? En los años 50. Todos esos datos yo se los voy a dar en su debido momento. Porque tengo que hablar de eso, si no, no me queda discurso para después. Se los digo ahora y cuando tenga esa sinagoga voy a saber qué decir. Bueno, los primeros estilos, obviamente, Ashkenazim, como corresponde a la forma en que se armaron las cosas acá. Y que es justamente es una de las primeras sinagogas, es del siglo XIX, pero ya no existe. Porque esta sinagoga se demolió para hacer otra sinagoga que es la actual, que es la sinagoga de la calle Libertad. El predio fue comprado en 1880 y pico, y también funcionaba la Hebra Kedushá, que es lo que hoy conocemos como la AMIA, que después derivó en AMIA. Y fue la primera sinagoga que tenemos del siglo XIX, pero yo no sé si la de Rocha no fue anterior, una sefaradí, que sí fue anterior. En la calle Rocha o Pinzón, no sé, que fue también hace una zona. Pinzón es religiosa ortodoxa sefaradí. Sí, pero la de Rocha creo que también era sefaradí. Sí, pero ya. Ahora solamente en la misma raíz. Pero me parece que es del siglo XX inclusive la de Rocha. Pero las que yo pude listar como en funcionamiento, la primera, digamos, sinagoga, que ya no existe, del siglo XIX fue esta, porque existe la sinagoga, o sea, no tengo ese mismo edificio. Y los motivos, en realidad, vienen de Alsacia-Lorena, ¿no? Es decir, en ese momento en que sí pero no, los territorios que le pertenecían o no a Alemania, y es el origen justamente de esta sinagoga por los motivos ornamentales, sobre todo el tipo de cúpula, que a esta sí tenía cúpula, y me tengo que apurar un poquitín, y lo que es la sinagoga actual, que ya fue hecha en el año 32. Y la sinagoga del Templo de Paso, que también recoge de los lugares de origen, es decir, cuando nosotros decimos neorrománico, el neorrománico es esto, es la guarda lombarda, y este tipo de distribución que tenemos dentro de lo que es la fachada, la composición tripartita, es decir, que tenemos un espacio central y dos laterales, por eso es tripartito, un espacio central y dos laterales, y tiene la torre inclusive, pero nosotros no tenemos campanario. O sea que son repeticiones de lo que se ha visto y de lo que se conocía en Europa. Y acá tenemos la primera nuestra, digamos sefaradí, digo nuestra como si yo no perteneciera también a la otra, pero bueno, acá estoy de parte de mamá, o sea que acá estoy turca, que es la del arquitecto italiano Tartaglia, porque también que tenía su carga, pero cuando uno la mira en detenimiento, que la vamos a ver en su momento, vamos a ver que tiene elementos, porque tiene unos arquitos también en forma de herradura, su fachada. La de piedras. Y es una de las pocas piedras. No, no es igual a la de Camargo. Sí. Porque quedaba chico y compraron el terreno de al lado y hicieron una sinagoga más grande, porque esa tiene un solo lote y la sinagoga actual es de 2 lotes. Y después compraron el tercer lote. Bueno, y es Sotalat, que también tenemos la guarda lombarda. La guarda lombarda le llamamos a esto. Y las formas son totalmente neorrománicas. Las cúpulas fueron hechas en los 70. Se los digo casi con exactitud porque yo vivía a la vuelta y las vi construir. Ya vamos a hablar de eso. La base 2400. Ya vamos a hablar de eso porque es muy curioso. Por eso esta sinagoga y la sinagoga Ortorá las puse una a continuación de la otra para poder comentarles al respecto. Ortorá, que también tiene una cupulita. Ahora, ahí no está la sinagoga, la sinagoga está atrás. Por eso les muestro las 2 puertas. Miren lo que es la puerta de entrada, la cara hacia la calle,
pero la cara hacia la comunidad. Entra al patio. Es mucho más linda esta entrada que esto. Y acá sí se ven los elementos islámicos, como dice Carol Christie. Es muy claro. Sí, pero perdóname, esa cúpula también las iglesias rusas las tienen. Claro. Hay una en la calle Córdoba. Pero la hizo Valentini. Y como la hizo Valentini, Valentini hizo lo que pudo hacer. Interpretó lo que le decía la comunidad. Yo tengo entendido de que se pidió a Israel los planos y sobre esos planos se construyó. No lo sé. Yo tengo el plano de Valentini, que fue uno de los que pude rescatar. ¿Qué año? Y esta Ortora, pues no quiero retrasar y quiero llegar hasta el punto que tengo que llegar antes de llegar a la segunda. Año 30. Le puedo decir con exactitud el año. Eh, 1927-1930. Shalom, 1937, publicado en 1938 en Nuestra Arquitectura. Y esta es la última que vamos a ver nosotros en detenimiento. Esto es Camargo. Esto ya es de los 50-54, ingeniero Abulafia. La nueva, que es Sucán David nueva, del arquitecto Salama, Tucumán 2750, y se realizó en el año 97 y tuvo reformas, porque se amplió, qué sé yo, tuvo sus reformas. No la sinagoga, sino el espacio, el resto del edificio, comedor, el yeshiva, escuela, etc. ¿Y la de Vidal? ¿La nombraste? No, es que nací, son alemanes. Perdón. Me circunscribí, pongo algunas que nací como para ver las diferencias, pero estamos hablando de la sinagoga separadita. Entonces, acá tenemos. Bueno, yo entré porque entré de la mano del arquitecto. Yo soy amiga de Hugo Salama. Es más, Hugo me dio los planos. Hugo sí me dio los planos. Bueno, y acá tenemos una, digamos, una especie de resumen de lo que fue una época. Por eso yo marcaba de las épocas. Estas zonas que fueron construidas durante la primera mitad, en donde vemos que en todas se repite un mismo motivo, que es la composición, no solamente los arcos, sino la composición tripartita, y en general circunscrita dentro de un gran arco. Fíjense lo que es Libertad, lo que es Paso, a Silva. O sea, acá en estas cuestiones arquitectónicas de cómo componerlo no importaba demasiado. Pero concretamente las sinagogas son muy diferentes entre lo que es la sinagoga Ashkenazí y la sinagoga Sefaradí. Marcelo, estoy por entrar en otro tema. ¿Tengo algún ratito o no? 5 minutos. Bueno, vamos a ver si lo hacemos 5 un poco rápido, entonces lo voy a literalmente. hacer pequeño. En todo caso, en la segunda charla lo hacemos, vuelvo a este tema, que es la decoración. La decoración dentro de una sinagoga no es un tema menor. Vamos a dejar para la próxima clase esta discusión si el arte judío existe o no existe, y si lo podemos desentrañar o no, que tengo algunas cositas para comentarles. Pero justamente cuando Marc Chagall se enteró, o en algún momento, dice, ¿cómo no se puede poner decoraciones dentro de una sinagoga? Pero, por favor, es una tontería. Vayan y vean Dura-Europos. Y estas imágenes son de Dura-Europos. Dura-Europos es una sinagoga muy antigua de Siria, que es una de las sinagogas más antiguas. Estamos hablando del siglo III, siglo IV, después de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser que nos diga la Torá y que nos diga el Talmud que no podemos hacer imágenes si en Dura-Europos ya había imágenes? Y esos son los mosaicos que se han podido rescatar de Dura-Europos. E inclusive lo que fueron los mosaicos. Fíjense ustedes en los mosaicos y en el detalle del mosaico, que hay figuras humanas. Por eso la reacción de Marc Chagall. Saben que es Marc Chagall el pintor, ¿no? No, a mis alumnos les tengo que contar, así que... Otro de los elementos que se utilizan en las sinagogas son los 3 elementos de las tribus. El estandarte, el animal con que Jacobo los bendijo antes de morir, y el nombre.
Y estos elementos van a ser elementos fundamentales en la decoración de una sinagoga. La sinagoga sefaradí hace mucho uso de esto, por eso lo tenemos que tener muy en cuenta, y si quieren ya en la próxima charla yo les cuento cuáles fueron las bendiciones de Jacobo a cada uno de sus hijos, con qué animal bendijo a cada uno, y además cada uno tenía una piedra preciosa. Esas piedras preciosas van a parar al pectoral del rabino. El pectoral es uno de los elementos que adorna la Torá. Cuando uno ve los adornos de la Torá, uno de los adornos es el pectoral del Cohen. Y ese pectoral tenía las 12 tribus, que eran 12 piedras preciosas. Esas 12 piedras implicaba cada una de las tribus, y a cada uno de los hijos le correspondía una piedra. El Maguen David, que tiene otra discusión, porque el Maguen David pasa de ser un tema, un signo pagano, porque no era un signo judío. Recién en el siglo XVI, a instancia del rabino Luria, empezó a usarse en las sinagogas. Eso es toda una interpretación que hace un estudioso, que es Streb, acerca de qué podría significar las puntas de la estrella. Y la estrella pasa de ser un símbolo religioso a un símbolo político y nacional. Por eso la bandera de Israel lleva la estrella de David. La ornamentación, que forma parte justamente de la decoración, no solamente el mobiliario, que es lo que se lleva todo, que es el Aron HaKodesh y la Bina. El Aron HaKodesh, que va a tener sus características, acá son dos sinagogas sefaradíes, así que mírenlas, que después viene la segunda parte que les voy a hablar de cada una de ellas. Acá tenemos justamente a Silva, que es piedras, Ortorá Bransen, Agudat Dodim, como es hoy, porque no siempre fue igual. Y es Sotadat, un edificio dentro de otro edificio, lo mismo que se da en Ortorá, que parece un edificio adentro de otro edificio. Esta es la valle. Y acá tenemos en chiquitito cómo es la sinagoga sefaradí con sus Aron HaKodesh. Otro de los elementos fundamentales que va a cargar con la decoración es la bimá. ¿Cómo es la bimá sefaradí? Fija, y es otadat, recontra fija, de modo que ahí no se mueve y es ortodoxa, como corresponde. Lo mismo sucede en Ortorá, que tenemos esa hermosa bimá, y justamente el Aron HaKodesh es un verdadero edificio dentro del edificio. Tiene su cúpula, tiene todo. Exactamente, la bimá. Pero se abre el techo también. Cuando veamos Ortorá en particular, vamos a ver el techo que se abre. Justamente, ese era justamente el cuento, que no es la cúpula, sino la lucarna que está en la parte de atrás, que es lo que le da la iluminación, como dice el libro de Daniel, que dice que hay que mirar el cielo cuando se reza. Para cuando los casamientos también. No fui a ningún casamiento, no me tocó, no me invitaron. Así que, y acá están las bimot, como son en la sinagoga sefaradí. Los símbolos, que son los que hablábamos hace un rato. Esto se los paso así rapidito, primero porque me van a echar, y segundo porque ya los vamos a ver en detenimiento. Esto es Agudat Dodim, es como está adornada la puerta de entrada a la sinagoga, no al edificio, a la sinagoga, con las 12 tribus, que era lo que decíamos. Esto es Asisba, es Camargo, que acá tenemos el elemento y a veces está el animal y el nombre de la tribu. Acá viene Yesotadá, fantástico, ¿no? Se podían tener imágenes. Sin embargo, lo tenemos a Jacobo, el sueño de Jacobo, las tribus, tenemos todo acá. Está Noé, pero está Noé, y está Jacobo, Noé, que está la representación de Noé, entonces si le hicieron caso a Marshall. Y lo que son los elementos más pequeños, pero lo que más nos emociona, que es cuando se abre un Aron HaKodesh, que son los adornos, que también vamos a tener una historia que pasa con el Keter Torah. El Keter Torah es la corona de la Torah. Porque cúpulas no tenemos, o sí tenemos.
porque capaz que sí tenemos. Vamos a ver justamente la simbología de esto. Este es el pectoral del que les hablé, que adorna la Torá, y todos los elementos que adornan una Torá, el yad, que en realidad... Sí, que son los que tapan los palitos de la Torá, que en realidad también simbolizan un poco las columnas de Jaquim y Boaz, que también está dentro de lo que son los elementos decorativos dentro de una sinagoga, además de las inscripciones, porque eso forman frisos. Ya vamos a hablar en detenimiento qué inscripción tiene cada sinagoga de las sefaradíes, no de todas, sino que vamos a abocarnos a la sinagoga sefaradí. Las lámparas, porque además de tener una iluminación natural, también la carga va a la lámpara. Esta es una muy vieja, que es de la sinagoga de piedras. Esta me la sacaron de un archivo que tenían ahí, un depósito, no es la que está dentro de la sinagoga ahora, porque esta la trajeron directamente de Marruecos. Esto es de Libertad, y esta es de Yesotadat, de la Valle. Y elementos que forman parte de la forma de decorar de los sefaradíes y las influencias de donde vienen, ¿no? Este trabajo en metal y los entrelazados son muy comunes en la sinagoga sefaradí. Lo mismo que la estrella de 8 puntas, que se usa porque era un elemento que circulaba por el área. Es un elemento más bien pagano, que son 2 cuadrados superpuestos, uno girado con respecto al otro. No es un símbolo netamente judío, pero es muy usado por la comunidad sefaradí. Bueno, y acá, nos podemos quedar acá, el corpus considerado, que va a ser... No tenemos otra cosa que crear la segunda parte. Sí, se hizo un poquito largo, pero el auditorio lo permitió, si no lo habría pasado más largo, pero si estaban interesados... Es más que interesante, además nadie lo sabe como ella. Sí, porque si no se van a quedar en agua, si no me gustaría. La verdad es que es fantástico y único, además también, ¿no? Sí, más allá de las arquitecturas. Vino que le dice, ay, voy a mirar, ¿qué me Ladrillo. importa cómo está y cuál es el terreno? Pero hay tantas cosas alrededor. ¿Se quedarían? Podemos traer la pizza y quedarnos ahí con Sí, podemos hacer eso, le damos la